Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a su familia. El día de hoy nos corresponde, ¿cierto?, un nuevo objetivo a reforzar correspondiente al año 2019. En este caso, ¿cierto?, vamos a continuar con el género lírico, pero en el día de hoy vamos a realizar una interpretación, en este caso, formular una interpretación en base a dos textos poéticos, ya que uno corresponde a Penélope del cantautor Jean Manuel Serrat, y también otro poema, ¿cierto?, perteneciente a la poetisa Gabriela Mistral, que se titula Espera inútil. Para ello, ¿cierto?, vamos a partir recordando los elementos que pertenecen al género lírico y en qué consiste el género lírico, y también, ¿cierto?, ahora netamente vamos a analizar, ¿cierto?, el lenguaje poético que está formado por el uso de las figuras literarias. Entonces ahora vamos a ir a revisar, ¿cierto?, dentro de las características del texto o género lírico, en este caso, vamos a analizar, ¿cierto?, las características del lenguaje poético. Dentro del género lírico, ¿cierto?, se incluye este tipo de lenguaje poético, que es un recurso, ¿cierto?, estilístico, que utiliza, en este caso, el poeta para embellecer lo que él está expresando y también, ¿cierto?, para dar una mejor o mayor, en este caso, una mayor expresividad en sus sentimientos y emociones, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir recordando los elementos que están, ¿cierto?, dentro del género lírico, que corresponden al hablante lírico, que es la figura por la cual el autor, ¿cierto?, en este caso el poeta, se representa para expresarnos sus emociones. Luego tenemos el temple de ánimo, que es el estado de ánimo del hablante lírico. Luego tenemos el motivo lírico, que es la circunstancia, ¿cierto?, que motiva, ¿cierto?, al poeta para expresar su mensaje. Y también tenemos el objeto lírico, que es el objeto o idea o persona a la cual el poeta se expresa o hacia quién va dirigido, en este caso, el texto poético o mensaje. Si es a una persona, a un objeto, o se está refiriendo, ¿cierto?, a lo que le provocan ciertos hechos o acontecimientos. Y ahora vamos a analizar, ¿cierto?, el lenguaje poético, en qué consiste y cuáles son los elementos que forman parte de este lenguaje, que son algunas figuras literarias, ¿cierto?, más conocidas y recurrentes que utilizan los poetas, ¿cierto?, para construir un texto poético. Y también recordar y mencionar, ¿cierto?, que las figuras literarias no solo se utilizan en un texto poético como el poema, sino que también se utilizan en la publicidad y propaganda, ¿cierto?, para conmover, ¿cierto?, al receptor para que adquiera un producto dentro del área de la publicidad y dentro del área de la propaganda, ¿cierto?, conmover al receptor para que realice cierta actividad en beneficio, ¿cierto?, utilizando estos recursos eh, estilísticos, ¿cierto?, para enfatizar el mensaje. Todo ello, ¿cierto?, para enfatizar el mensaje y para que el receptor lo reciba de una mejor manera, para conmoverse, ¿cierto? Y también ver, ¿cierto?, los recursos que utiliza en este caso el autor, ¿cierto?, para llamar su atención. Partiendo entonces, tenemos que el lenguaje poético, cierto, en este ámbito que lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el ámbito de la poesía, que tiene un uso particular, cierto, en el lenguaje, que utiliza el poeta, cierto, para expresar lo que siente, para dar una mayor intensidad y también para embellecerlo. Esto forma parte, cierto, del mundo lírico dentro de este contexto, que es un texto poético, en el cual, cierto, se expresan emociones. Y también esta particularidad del lenguaje, ¿cierto?, que es el recurso poético, está dada, ¿cierto?, por un conjunto de elementos que pertenecen a este tipo de lenguaje, que son las figuras literarias o retóricas, pero comúnmente las conocemos como figuras literarias. Y también, ¿cierto?, que son las figuras literarias, son recursos estilísticos, ¿cierto?, que utiliza el poeta
para dar una mayor intensidad a lo que está expresando dentro de la obra. Dentro de los recursos literarios, ¿cierto?, que son las figuras literarias, ya para embellecer el lenguaje, expresar, ¿cierto?, una mayor intensidad, sus emociones, con mayor expresividad, tenemos la metáfora. Ya, en la metáfora consiste, ¿cierto?, en denominar una idea o cosa con el nombre de otra, con la cual tiene alguna semejanza. Es decir, nombramos dos objetos, ¿ya?, que tienen alguna cualidad similar. Por ejemplo, las esmeraldas de su cara me miran fijamente. El término imaginario, ¿cierto?, en este caso, entendiendo, ¿cierto?, el término imaginario como son las esmeraldas, ¿cierto?, en la cual se está refiriendo el poeta. Ese sería el término imaginario, que es lo que va a ser el término en el cual se va a comparar, ¿cierto?, alguna semejanza con otro objeto. En este caso, se está utilizando este recurso de la metáfora, ¿cierto?, donde se está mencionando, ¿cierto?, que el color de los ojos de una persona es de color esmeralda. Entonces tenemos que el término real son los ojos, en este caso de color verde, y el término imaginario son las esmeraldas. ¿Y cuál es la característica que se asemeja entre ellos dos? Es que esta persona, ¿cierto?, tiene los ojos verdes y este color verde se parece o es similar al color de las esmeraldas. Y aquí es lo que lo vemos, que es lo que vemos, ¿cierto?, acá en esta imagen, ¿cierto?, la esmeralda, ya que es el término imaginario por lo cual se está asimilando, ¿cierto?, el color de ojos de una persona. En este caso, su color de ojos es el verde. Por lo tanto, acá el término real, que son los ojos verdes, se omiten por el término de las esmeraldas, que se refieren a los ojos. Las esmeraldas de su cara me miran fijamente. ¿Y cómo sabemos que es los ojos? Porque las esmeraldas de su cara, ¿cierto?, me miran, me están observando y nosotros, ¿cierto?, observamos, ¿cierto?, con el sentido de la visión. Por lo tanto, ¿cierto?, se está denominando, ¿cierto?, la idea del color, ¿cierto?, esmeralda con su parecido, ¿cierto?, al color de ojos verdes de una persona. En eso, ¿cierto?, consistiría la metáfora. En segundo lugar, tenemos la hipérbole. La hipérbole consiste en una figura retórica que consiste en exagerar el pensamiento o sentimiento de una persona, es decir, la persona enfatiza, ¿cierto?, lo que está expresando, ¿cierto?, de una manera exagerada, que esa manera exagerada de la cual está expresando le va a provocar cierto desconcierto o cierta alegría en exceso, ¿cierto?, dependiendo de lo que se esté refiriendo a la persona. En este caso, tenemos como ejemplo: ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Una canción titulada Solo para ti, del intérprete del grupo Camila, ¿cierto? Ya que las figuras literarias no solo se utilizan en los poemas, recordando, ¿cierto?, como lo dijimos en la clase anterior, las figuras literarias también se utilizan en las canciones para enfatizar lo que el cantante está sintiendo. En este caso, los cantantes, ¿cierto?, o grupos musicales utilizan las figuras literarias, en este caso la hipérbole, para exagerar un sentimiento. Acá está exagerando, ya que dice que ya no tiene un corazón ni ojos para nadie, solo para una persona. ¿Ya? Por lo tanto, es un lenguaje figurado, ya que cómo no va a tener corazón, ¿cierto? Ya que el corazón nos permite seguir viviendo, es nuestro motor, ¿cierto?, del cuerpo para poder vivir, ¿cierto? Entonces él acá se está manifestando que ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Es decir, está, ¿cierto?, manifestando que existe solo una persona a cual él tiene sentimientos y no hay nadie sino solo ella por cual, ¿cierto?, él siente estos sentimientos y se lo enfatiza, ¿cierto?, a través de estos versos, ¿cierto?,
que expresan su sentimiento. También tenemos el hipérbaton. En este caso, ¿cierto? El hipérbaton consiste en cambiar, ¿cierto?, el orden gramatical de las oraciones en el verso, ¿ya?, que componen, ¿cierto?, una estrofa dentro de un texto poético. Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Acá, ¿cierto?, tenemos un cambio en el orden gramatical, ¿cierto?, en cuanto al primer verso, volverán las oscuras golondrinas, con el segundo verso, que es en tu balcón sus nidos a colgar. Es decir, debería ser, en tu balcón sus nidos a colgar, volverán las oscuras golondrinas. Acá, ¿cierto?, tenemos que existe un cambio, ¿cierto?, dentro de la estructura del orden lógico en este verso de esta estrofa de Gustavo Adolfo Bécquer. En cuanto al hipérbaton, tenemos también la comparación. Acá en la comparación se establece, ¿cierto?, una semejanza entre objetos, ¿ya? Se utiliza también dentro de este recurso de la comparación nexos como así como, tal como, parece o tal cual, ¿ya? Pero principalmente se utiliza el nexo como para comparar dos objetos, o cuál es la semejanza, ¿cierto?, que existe entre dos objetos. Por ejemplo, tenemos, tus cabellos son como oro fino. Es decir, el hablante está diciendo que el color de los cabellos de una persona es de color, ¿cierto?, es rubio, de color amarillo, ¿cierto?, se representa por el color amarillo. Entonces se está refiriendo a que el color del pelo de una persona que es rubio, ¿cierto?, se asemeja con el color del oro, que también es del color amarillo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, una comparación. Cuando alguien se refiere a los rasgos de una persona, ¿cierto?, utiliza una comparación donde nos dice, tus cabellos son como oro fino. Luego tenemos la personificación, que consiste en atribuir cualidades humanas a las cosas, que son inanimadas. Por ejemplo, objetos que no tienen vida. Por ejemplo, tenemos, abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos. Se sienta aquí sobre una silla sola, me mira sin mirar y se desliza. Acá es cierto que se le está atribuyendo cualidades humanas a la niebla, ¿cierto?, donde se nos dice que pasa con sus dedos, se sienta y ella mira, ¿cierto?, y se desliza. Y, ¿cierto?, se nos está atribuyendo una cualidad a la niebla, una cualidad humana. También tenemos la anáfora, que consiste en la repetición, ¿cierto?, de palabras al inicio del verso, la cual se repiten, ¿cierto?, en cada verso. Se repiten simultáneamente en cada verso. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la palabra por, que se repite en los versos, verso número 1, verso número 2 y verso número 3 en una estrofa de 3 versos. Perdón, de 4 versos, por el que el último es que te diera por un beso, ya en una estrofa de 4 versos. Por lo tanto, tenemos que por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Tenemos que se repite, ¿cierto?, la palabra por en los 3 versos dentro de esta estrofa. Ahí, ¿cierto?, tenemos la anáfora. Luego la aliteración, que consiste en emplear, ¿cierto?, reiteradamente el sonido de una misma letra en un verso para producir efectos sensoriales en el lector. Ejemplo, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Acá, ¿cierto?, tenemos la letra R, ¿cierto?, que se produce en este verso, ¿cierto?, que nos produce cierto sonido, efecto sensorial al, ¿cierto?, leer este verso, el ruido, ¿cierto?, en la rueda, la ronca tempestad. En eso consiste la aliteración. Y también tenemos el epíteto, ya que consiste, ¿cierto?, en agregar, ¿cierto?, a un sustantivo, agregarle un adjetivo calificativo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso de
De aquella herida fluía la roja sangre que testimoniaba la lucha. En este caso, ¿cierto? El sustantivo es la sangre, ¿cierto? Y el adjetivo, ¿cierto?, que se le está atribuyendo a la sangre es que es de color rojo. Entonces es la sangre roja, o también tenemos en este caso, ¿cierto?, que la utiliza el autor como la roja sangre. Ya acá se nos presenta una imagen, ¿cierto?, de que se nos está atribuyendo a la sangre, ¿cierto?, el color rojo, es decir, que la sangre es de color rojo. Ahí se está, ¿cierto?, incentivando el color de la sangre mediante esta figura que es el epíteto. En este caso, para mencionarlo, no se agrega una nueva información a lo que se está manifestando, sino que se quiere intensificar, ya que estamos expresando sentimientos, una característica en el sustantivo. En este caso, la sangre roja. Por ejemplo, tenemos también pino verde. Es decir, se nos está atribuyendo una característica al pino de que es verde. El pino sustantivo, verde el adjetivo. Adjetivo calificativo. Ahí tenemos, ¿cierto?, el epíteto. Luego de haber analizado, ¿cierto?, las características de las figuras retóricas o figuras literarias, vamos a partir observando, ¿cierto?, antes de ir, ¿cierto?, a los textos poéticos que vamos a ver hoy. Vamos a partir observando un video de Joan Manuel Serrat, ya que él creó, ¿cierto?, esta obra que pertenece a un texto poético, ya del mismo autor, ¿cierto?, que él le atribuyó, ¿cierto?, el ritmo y una música melódica, ¿cierto?, a esta obra literaria para, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, las características de la obra Penélope para luego ir a la lectura de este texto y así comprender de una mejor manera eh, de qué se trata, ¿cierto?, esta obra literaria. Entonces ahora vamos a observar en conjunto la canción, ya que se presenta acá el video, donde Joan Manuel Serrat, ¿cierto?, nos expresa eh, esta canción, ¿cierto?, titulada Penélope. Acá entonces vamos a escucharla.
Ya, entonces, ¿cierto? Hemos observado la canción que interpreta Joan Manuel Serrat, ¿cierto? De la obra Penélope, ya que vamos a formular una interpretación sobre este texto y otro texto que se llama La espera inútil, ¿cierto? Que se relaciona también con el tema de la obra Penélope, y vamos a formular, ¿cierto? Una interpretación en entre ambos textos, identificando lo que tienen en común el texto de Gabriela Mistral y el texto, ¿cierto?, de Joan Manuel Serrat. Para ello, entonces, vamos a ver la guía de trabajo en la cual vamos a trabajar en la clase de hoy. Tenemos, ¿cierto?, la guía de aprendizaje, lenguaje poético, que es la cual se va a enfocar, ¿cierto?, para poder interpretar los poemas, analizar sus elementos y luego, ¿cierto?, formular una interpretación de los dos textos. Acá, ¿cierto?, tenemos que recordar los elementos de la obra lírica, que es el hablante lírico, el motivo lírico, el objeto lírico, el lenguaje poético, que es el que vimos hoy, y el temple de ánimo. Ya, ¿cierto?, para poder realizar un análisis de las obras. Acá también tenemos que el lenguaje poético forma parte, ¿cierto?, de los recursos estilísticos que utiliza el autor, ¿cierto?, para embellecer el lenguaje y dar una mejor expresividad. También tenemos que el hablante lírico es la forma que utiliza, ¿cierto?, el poeta para expresar sus sentimientos. El motivo lírico es la circunstancia, ¿cierto?, que motiva al autor para expresar lo que siente. El objeto lírico es hacia quién va dirigido, hacia una persona, hacia un fenómeno de la naturaleza, un acontecimiento o un objeto. Y el temple de ánimo, que es el estado de ánimo, ¿cierto?, que tiene el hablante lírico cuando expresa lo que siente. Acá también tenemos, ¿cierto?, un recuadro sobre las figuras literarias que hemos visto y sus ejemplos. Y acá, ¿cierto?, tenemos el texto. Primero tenemos el texto poético La espera inútil de Gabriela Mistral. Acá tenemos, ¿cierto?, una imagen de Gabriela Mistral, la poetisa. Acá, ¿cierto?, vamos a leer en conjunto el poema. Yo me olvidé que se hizo ceniza tu pie ligero, y como en los buenos tiempos salí a encontrarte al sendero. Pasé valle, llano y río, y el cantar se me hizo triste. La tarde volcó su vaso de luz y tú no viniste. El sol fue desmenuzando su árdida y muerta amapola. Flecos de niebla temblaron sobre el campo, estaba sola. Al viento otoñal de un árbol crujió el blanqueado brazo, tuve miedo y te llamé. Amado, apresura el paso. Tengo miedo y tengo amor. Amado, el paso apresura. Iba espesando la noche y creciendo mi locura. Me olvidé de que te hicieron sordo para mi clamor. Me olvidé de tu silencio y de tu cárdeno albor, de tu inerte mano torpe ya para buscar mi mano, de tus ojos dilatados del inquirir soberano. La noche ensanchó su charco de betún, el agorero búho con la horrible seda de su ala rasgó el sendero. No te volveré a llamar, que ya no haces tu jornada. Mi desnuda planta sigue, la tuya está sosegada. Vano es que acuda a la cita por los caminos desiertos. No ha de cuajar tu fantasma entre mis brazos abiertos. Luego de haber realizado una lectura del poema, ¿cierto?, debemos responder ya el ítem, identificar ya según las siguientes preguntas. La primera, ¿quién puede ser el hablante lírico en este poema? ¿Por qué? 2. ¿Cuál o cuáles serían los motivos líricos del poeta? Explica. 3. ¿Qué actitud lírica está presente en el poema? Por ejemplo, si está la actitud apostrófica, que se dirige a un tú, la actitud enunciativa, que se refiere a hechos o acontecimientos que sucedieron, ¿cierto?, al hablante o que le producen cierta emotividad, o si se dirige así, o si también, si es apostrófica, se dirige hacia un objeto, por ejemplo, y si es carmínica o de la canción.
porque está expresando sentimientos más íntimos del poeta. Es decir, usted debe explicar, ¿cierto?, cuál es la actitud lírica que está presente, ya que primordina más, ¿cierto?, en cada verso de la estrofa. Luego tenemos el ítem número 2, analizar el lenguaje figurado en los siguientes versos. Señala cuál es la figura literaria presente en los siguientes versos subrayados del poema. Luego explica su significado, es decir, cuál es la intención o sentimiento manifestada por el hablante en la estrofa. Es decir, usted, por ejemplo, acá en este verso, lo va a leer y acá donde está subrayado, ¿cierto?, va a identificar a qué figura literaria corresponde y cuál es su significado, ¿cierto? Cuál es la intención o sentimiento que manifiesta, ¿cierto?, el autor para referirse, ¿cierto?, a esa figura literaria que usted identificó. Por ejemplo, yo me olvidé de que se hizo ceniza tu pie ligero y como en los buenos tiempos salí a encontrarte al sendero. La estrofa número 2. La tarde volcó su vaso de luz y tú no viniste. Luego, 3. El sol fue desmenuzando su árdida y muerta amapola. Flecos de niebla temblaron, la noche ensanchaba sola. Esa es la 3. 4. La noche ensanchó su charco de betún. El agorero búho con la horrible seda de su ala rasgó el sendero. Eso sería, ¿cierto? Entonces las estrofas y los versos, ¿cierto?, subrayados que usted debe identificar la figura literaria que corresponde y explicar el significado que tiene dentro de esa estrofa. Luego, ¿cierto?, tenemos acá el texto poético de Joan Manuel Serrat, quien lo escuchamos, ¿cierto?, su interpretación de la canción, ya le atribuyó el ritmo, ciertos los sonidos melódicos para que dieran una mayor intensidad a lo que está él expresando. Tenemos acá Penélope, ¿cierto?, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre y feliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó. En tu huerto hasta la última flor, no hay sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar. Si un tren silba a lo lejos, Penélope uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras, los oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde, la llamó, Penélope, mi amante, fiel, mi paz, deja ya de tener sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió, con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó, con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Acá, ¿cierto?, de acuerdo a la lectura del poema y también la interpretación que realiza el cantautor, tenemos que, es cierto, identificar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién puede ser el hablante lírico en este poema? ¿Por qué? 2. ¿Cuál o cuáles serían los motivos líricos del poeta? Explique. 3. ¿Qué actitud lírica está presente en el poema? Si es una actitud apostrófica que se dirige a un tú, ¿cierto? Enunciativa, nos enuncia ciertos hechos que le transmiten emotividad al hablante, o carmínica de la canción, es decir, expresa sentimientos o emotividad. Y el ítem 2, ¿cierto? Analizar el lenguaje figurado en los siguientes versos del poema, ¿cierto? Penélope. Señala cuál es la figura literaria presente en los siguientes versos subrayados del poema. Luego explica cuál es su propósito en la estrofa.
es decir, debe explicar, ¿cierto?, el significado que le atribuyó el poeta, ¿cierto?, para dar una mayor emotividad al poema. Entonces, tenemos el primer verso: adiós, amor mío, no me llores, volveré. Luego, antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Ahí tenemos la primera estrofa. Y tenemos, ¿cierto?, los dos versos subrayados, el verso número 1 y el verso número 2. Luego en la segunda estrofa: pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó. Y entonces tenemos subrayadas el verso, ¿cierto?, número 2, se paró tu reloj infantil, y el verso número 3, una tarde plomiza de abril. Y luego en la tercera estrofa tenemos: dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde, la llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente, mírame, soy tu amor, regresé. 3. Luego en el ítem 3, ¿cierto?, analizar, ¿cierto?, luego de la lectura de ambos textos, tenemos, ¿cierto?, la pregunta que es: ¿qué motivos tienen en común los textos poéticos leídos anteriormente? ¿Por qué? Es decir, ¿en qué se parecen, ¿cierto?, el texto de La espera inútil, ¿cierto?, de Gabriela Mistral, y el texto de Joan Manuel Serrat, Penélope. ¿Ya? Es decir, debe explicar cuáles son esos motivos que tienen en común los dos textos y por qué. Debe fundamentar su respuesta. Luego de que usted analice, ¿cierto?, la temática o motivo lírico que presentan ambos textos, si tienen alguna semejanza, algo en común en lo que el hablante está relatando, ¿cierto?, debe primero, ¿cierto?, responder las preguntas sobre cada uno de los textos e identificar también, ¿cierto?, la figura literaria y también la intención o sentimiento que quiso, ¿cierto?, expresar el autor en cada verso subrayado, en cada estrofa. Eso sería en sí la actividad, ¿ya? También esta actividad está siendo evaluada formativamente. Entonces se debe enviar el día viernes 26 de junio hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas. Cualquier duda que usted tenga sobre el texto poético, ¿cierto?, ambos textos poéticos, o también sobre las figuras literarias, debe enviar un correo, ¿cierto?, en el que está ahí, ¿cierto?, en su aprendizaje remoto, ¿cierto?, destacado, ¿cierto?, en color azul. Usted debe enviar sus dudas ahí. O también, ¿cierto?, vía WhatsApp, usted me puede escribir, ¿cierto?, las dudas que usted tenga sobre los contenidos y la actividad. Eso sería entonces nuestra clase de hoy. Espero que estén bien y los motivos a realizar la actividad, ¿cierto? Cualquier duda que tengan, les reitero, pueden comunicarse conmigo por email o también por contacto vía WhatsApp. Nos vemos entonces en la próxima clase y en una nueva retroalimentación. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.